Señor, de tus labios en tu corazón, para que puedas anunciar dignamente el santo evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús, que nos regalas tu palabra, que es buena noticia, abrí nuestras mentes, nuestros corazones y danos la luz de tu Espíritu para que podamos comprender el mensaje que nos das en ella y para que tengamos de ti la fuerza para ponerlo en práctica. Amén. Estamos leyendo en este año el Evangelio de Marcos y a lo largo de las lecturas que fuimos haciendo vimos cómo Jesús predica el reino, cómo sana a los enfermos, expulsa demonios, devuelve la vida a los que están muertos. Y todo esto Jesús lo hace por la fuerza que tiene, pero también lo hace para manifestar quién es Él. Y por eso, después de todo este camino, se retira al norte, la región de Cesarea de Filipo, fuera del territorio de Israel. Y ahí como hace como una pausa y le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Elías, Jeremías, uno de los profetas, Juan Bautista. ¿Y ustedes, para ustedes, quién soy? Y allí Pedro responde: tú eres el Cristo. Y naturalmente esta pregunta que Jesús hace a los discípulos es una pregunta que también nos interpela a nosotros. Jesús nos pregunta a nosotros: para ustedes, ¿quién soy? Y el riesgo que tenemos al escuchar esta pregunta es buscar la respuesta acertada. A ver, ¿le emboqué? ¿Tengo un tic correcto? Y Jesús no está preguntando exclusivamente a ver si estudiamos el catecismo, a ver si sabemos responder acertadamente una pregunta, sino que nos está preguntando por una dimensión vincular. ¿Quién soy yo para ustedes? Es decir, ¿cuál es el vínculo que ustedes descubren en mí? Y por eso Pedro le responde: tú eres el Cristo. Para la mentalidad judía, el Cristo era aquella persona consagrada, elegida por Dios para llevar adelante la salvación del pueblo.
¿Y quién es Jesús para nosotros? Entonces, que quede esta pregunta y que nos desafíe esta pregunta, no para responder bien, sino para decir, de repente hace tiempo que no me pregunto eso. Y el hecho de naturalmente, nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús, nos encontramos cada domingo en la misa, pero es bueno a veces hacer una pausa, como hizo Jesús con los discípulos, y decir, ¿qué sentido tiene todo esto que yo estoy haciendo? Y por eso también la segunda lectura, la carta de Santiago, nosotros somos gente de fe, pero Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. Es decir, nosotros que le decimos a Jesús, vos sos el Cristo, ¿cómo se manifiesta nuestra fe? Si la gente nos ve fuera de acá y fuera de los domingos que venimos acá, ¿se dan cuenta que somos cristianos? Por nuestras decisiones, por nuestras opciones, por nuestras palabras, por las cosas que hacemos y las cosas que no hacemos. ¿Se dan cuenta que somos seguidores de Jesús? Entonces, la fe, si no se ve, hay algo que no funciona. Entonces el Señor nos invita, a dejarnos desafiar por esta pregunta, ¿quién soy yo para ti? Y cuando Pedro acierta, porque Pedro es cierto, le dice, lo confiesa, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y ahí Jesús da un nuevo comienzo. Dice, entonces Jesús empezó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho en manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los jefes del pueblo, ser condenado a muerte y resucitar los 3 días. Pedro, una vez que le invoca a Pedro, y una vez que Pedro le invoca, Jesús le sale con que, sí, es el Mesías, pero un Mesías que tiene que caminar hacia la cruz, que tiene que caminar hacia el ser despreciado, el ser rechazado, el ser condenado. Y por eso es lindo el relato, porque dice, ¿qué es lo que dice después? ¿Cómo? Pedro me sorprende gratísimamente. Hay algunos que se preparan para las preguntas que yo les voy a hacer. Bueno, como el domingo pasado, si ustedes se acuerdan, el domingo pasado dice, entonces le presentaron a Jesús un sordo que hablaba con dificultad y Jesús lo lleva aparte para proteger esa intimidad, esa fragilidad. Entonces Pedro, para no dejar pegado a Jesús, lo lleva aparte y empieza a rezongarlo. Imagínense la situación, Pedro rezongando a Jesús. Y el verbo que utiliza acá para rezongar es el mismo verbo que utiliza el Evangelio cuando Jesús dice que rezongaba a los demonios para expulsarlos. Es súper fuerte eso. ¿Por qué Pedro rezonga a Jesús? Porque no quiere que sufra. Y está bien, porque es amigo. No, en el Evangelio de Mateo dice, no sucederá eso contigo, Señor. Naturalmente, Pedro no está refiriendo, no resucites. Porque Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene que ser rechazado por los sumos sacerdotes, los escribas, los príncipes del pueblo, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Pero naturalmente, Pedro sabe bien que es sufrir, ser condenado a muerte, ser rechazado, pero no tiene idea de lo que significa resucitar. Y por eso Pedro le está negando eso, no quiero que sufras. Y de alguna manera, Pedro, podemos entender, lo mueve la compasión y el amor que le tiene a Jesús. ¿Respuesta de Jesús? No, vos ya sabés. ¿Pero cuál es la respuesta de Jesús? Dándose vuelta a Jesús y enfrente a todos le dice, vete detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, tus pensamientos no son de Dios, sino son de los hombres. Y ese vete detrás de mí, todos ustedes recordarán que el Evangelio que leímos, ¿se acuerdan el Evangelio de hace 16 domingos? ¿Lo tienen presente? El de 15, sí. Cuando Jesús dice, Jesús iba por la orilla del lago y entonces vio a 2 hermanos, Simón y Andrés, y les dice, vengan detrás de mí y los haré pescar. Entonces cuando Jesús le dice, vete detrás de mí, le está diciendo, vos sos discípulo,
no sos maestro, porque Pedro se puso a enseñarle a Jesús. Quería enseñarle a Jesús, no, vos sos el Cristo, vení, te voy a decir, no vengas con él. Pedro se quiso hacer de alguna manera jefe de campaña de Jesús. Entonces le dice, no, esto no lo puedes decir, esto no es políticamente correcto. Y Jesús le dice, vos sos discípulo. Discípulo quiere decir alumno, el que aprende. Y Jesús va por un camino y Pedro tiene que aprender. ¿Y por qué Pedro le dice, no sucederá eso? Porque por un lado quiere a Jesús, pero por otro lado piensa, si Jesús va por ahí y Jesús me dice, seguime, saquen la consecuencia. Yo voy a tener que seguirte por ese camino. Y de hecho Pedro va a terminar, según la tradición, va a terminar dando la vida en Roma, allá en la persecución de Nerón por el año 62, 64. Y dice que cuando surge, Nerón era loco. Había nombrado senador de Roma a su caballo, porque era muy importante, entonces, sería más inteligente que alguno de los otros senadores, pero no importa. Y empieza un incendio, Nerón, en Roma, y acusa a los cristianos de ser y por eso sale toda la persecución, y ahí Pedro huye, otra vez más. Pedro huye, y la tradición dice que cuando iba huyendo para el sur, ahí se cruza con Jesús. Y Pedro hizo un curso acelerado de latín y le dice, Quo vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y por eso ahí está la iglesia del Quo vadis, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, voy a Roma a morir otra vez por Pedro. Y ahí Pedro se da cuenta y se da vuelta, y está en la iglesia del Quo vadis la huella, leyenda, del pie en el cual Pedro se dio vuelta y va para Roma, y ahí es crucificado, y Pedro dice, no soy digno de ser crucificado como Jesús, crucifíquenme cabeza abajo. Entonces, Pedro sabe que si Jesús hace un camino y él es discípulo, lo va a tener que seguir. Pero, ¿cuál es el camino que va a seguir Jesús? Hay veces que tenemos la muerte y la resurrección. Jesús va al Padre, pasando por el camino de la entrega hasta la cruz. Pero la meta no es la cruz. Nosotros, cristianos, no somos unos masoquistas que, si Jesús sufrió, entonces vamos a provocarnos sufrimiento para identificarnos. No, Jesús no es el dolor el que salva. Lo que nos salva es la entrega de Jesús hasta el fondo. Y si tengo que sufrir para entregarme, me entrego igual. Porque es el amor que salva. Es el amor que se entrega. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Y el Padre entrega a su Hijo y Jesús también se entrega. Y si para entregarme tengo que pasar la cruz, la paso. Pero no es la cruz por sí misma, no es el dolor en sí mismo. Y eso es importante porque no le damos culto al dolor, le damos culto a un Dios que es amor, y que si por amar me tengo que entregar y por amar tengo que sufrir, me entrego igual. Y esa es la vida que el Señor nos propone a nosotros, y esa vida que el Señor nos propone a nosotros es absolutamente opuesta a la que nos propone la cultura nuestra. Hacé la tuya, viví bien, disfrutá porque es un día. Ojo, disfrutá y hacé la tuya, los romanos ya lo tenían y decían, carpe diem, vive el día, disfruta el día. Entonces, el Señor nos indica un camino de seguirlo a Él que es hermosísimo, pero hay que jugarse. Y muchos de nosotros dicen, no te juegues porque no sabes en qué va a dar eso. Y Jesús, uno podría decir, mira cómo terminó la cruz. Y los ojos de la fe en la cruz, si somos capaces de mantener nuestros ojos en la cruz, vamos a ver el sufrimiento de un hombre, pero vamos a ver también la capacidad que tiene Dios de amarnos
incondicionalmente y nos dice, si tengo que llegar hasta lo más hondo para rescatarte, voy a llegar hasta allí. Entonces, Pedro rezonga a Jesús y después dice, llamando a la gente junto con su discípulo, dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar la vida la perderá, y el que pierda la vida por mí, por el Evangelio, la guardará para la vida eterna. Entonces nos da la clave. Jesús no se guardó la vida, la entregó, y porque la entregó, lo estamos celebrando hoy. Y nos dice, vivir quiere decir también entregarse, y para entregarse muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, no seguir inmediatamente cada uno de nuestros deseos, sino tener la capacidad de decir, sí, deseo esto, pero para entregarme y para amar, evito este deseo y sigo el camino de eso, porque eso es lo que me hace grande, seguir al Señor también en ese camino. ¿Es fácil? Si alguno me dice que es fácil, tengo que seguir predicando. Entonces dígame que no es fácil, así vamos terminando acá. ¿Puedo seguir un poquito? Porque hoy me dijeron que predicara más cortito. No es fácil. El Señor no dice, vengan que va a ser súper fácil. Vengan que es apasionante. Y no es fácil. Y por eso el Señor no solamente nos propone el camino, sino que Él se nos da en la Eucaristía para ser Él la fuerza en nosotros. Recibir a Jesús quiere decir recibir a aquel que es fuerza en nosotros para caminar el camino de la entrega hasta el final. No venimos a recibir a Jesús porque seamos buenos, venimos a recibir a Jesús porque lo necesitamos. Porque necesitamos esa fuerza que nos hace sobrepasar las dificultades y ser capaces de amar como Él. Que el Señor nos conceda esa gracia de comprender la belleza de su vida y la belleza de la vida que Él nos propone, seguime, y que comprendiendo esa belleza comprendamos también que no podemos hacerla solos, con nuestra propia fuerza, y por eso necesitamos de la fuerza del Señor que se nos da siempre, para en comunión con Él caminar la vida que nos lleva al Padre.